Estoy segura de que crees que Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Por eso hoy vengo a decirte que lo que recibió no fueron los mandamientos porque ya los tenían, sino las instrucciones para construir algo que sí que te vas a quedar de piedra. Así es que sígueme, que te lo cuento ahora. Bueno, pues hoy viene un vídeo un poquito largo. Voy a intentar resumirlo todo lo que pueda y como siempre os digo, tener vuestras Biblias a mano y si no paráis el vídeo y vais comprobando lo que yo os voy a decir aquí con más detenimiento. Aquí vemos a Moisés con sus tablillas, con sus 10 mandamientos, recién bajadito de ver a Dios, para que tú seas bueno y no seas pecador. Bueno. Lo primero que te vengo a decir es que Moisés ya tenía los mandamientos y de hecho juzgaba al pueblo, ¿vale? Entonces, esto lo vais a ver en Éxodo 18 al 24. Éxodo del 18 al 24. Esto, como siempre, os animo que lo veáis más detenidamente en vuestras Biblias porque aquí lo vamos a pasar rápidamente porque hay mucho que contar, tengo mucho que contar. Quiero llegar hasta lo que le mandó Yahvé construir y explicarte una de las partes de lo que le mandó construir, porque haré más vídeos explicando esto. Aquí vais a ver que había más dioses aparte de Yahvé, no es el único, y fue un momento en el que Jetro, que era el suegro de Moisés, fue a visitarle y allí se menciona cómo Moisés se sentaba a juzgar al pueblo. Y entonces el suegro lo que le dijo es, esto es mucho trabajo para ti, pues nombra unos jueces. Los que tú consideres del pueblo van a ser los que juzguen al pueblo. Para que veáis que ni tan siquiera esto fue un mandato de Dios, sino simplemente que él ya de por sí juzgaba al pueblo y entonces pues se le ocurrió a su suegro la idea de, de que era demasiado trabajo, ¿vale? Es demasiado pesado y entonces lo que se instauró aquí fue una manera de que hubiera ciertas personas que eran las que normalmente juzgaban y entonces a Moisés solamente se le llevaba los casos más especiales. Y es muy interesante aquí que hagáis una unión porque esto tiene mucho que ver también con Salomón y con lo que se hacía en el templo del rey Salomón, ¿vale? Y está muy basado también en todo lo que es juzgar. Durante el Éxodo 19, aquí una de las cosas que quiero llamar la atención y que os fijéis es que dice recordar cómo visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila, y va a ser muy importante, quédate hasta el final porque eso tiene que ver con nuestros días y nos va a llevar a ciertas cosas, banderas y logos que hay hoy en día y que tienen que ver con todo esto, ¿vale? Y bueno, aquí básicamente lo que quería era que fuera un reino de sacerdotes y gente santa y ciertas cosas que os hago hincapié que debéis de observar cuando estudiéis el texto es que viene en una nube espesa, que hace truenos, que no deben de tocar el monte ni los límites porque seguramente morirían, que solamente podrán subir cuando suene largamente una bocina, como un pitido, que había truenos y relámpagos y que todo el monte Sinaí humeaba, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué era así? Bueno,
esto era así seguramente porque había tecnología, porque encuadra mucho más en un tipo de nave tecnológica o algo así que esto fuese una aparición de alguien. Ya sabéis que aquí vamos a analizar la Biblia desde un punto de vista tecnológico, entonces yo es la explicación que le voy a dar. Y entonces le ordenó al pueblo que no trascendieran los límites, porque si no, caerán en multitud, es decir, pues si fuese una nave puede ser que estén quemados por las hélices o lo que fuera. Y bueno, que se tienen que santificar y todo esto. La Biblia se entiende mejor también cuando quitamos un poco de carga de todo lo que es esa santificación y lo bueno que, las alabanzas, ¿no? Lo bueno que es Dios. Y entonces ahí le dice que subirás tú y Aarón contigo. Y los sacerdotes no tendrán que subir. ¿Vale? En este momento le dio los 10 mandamientos, pero no habla de tablas. En este momento sí le dio los 10 mandamientos, pero en ningún momento se menciona las tablas. Otra vez, la mayor preocupación que tenía Yahvé es que se adoraran otros dioses porque había otros dioses y él quería que solamente se le adorase a él. Entonces, cuando hablamos de pecado o de que otros pueblos han sido pecadores, no tiene que ver con prácticamente nada, excepto principalmente con este tema, que es bastante importante para él. Entonces aquí le da todos los 10 mandamientos. Honres a tu padre, no mates, no hurtes y tal. Y todo esto lo hizo a ojos del pueblo. El pueblo podía observar el estruendo y todo el pueblo al ver esto temblaron. Y es importante que observéis esto, que es un momento en el que está físicamente aquí. Y entonces Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Estaba en un oscuro. Se alejó para que no se le viera bien del todo, pero se le podía ver. Y ahí en ese momento, pues, que no hicieran dioses, ni de oro, ni tal. Les dio unos mandamientos. Aparte de los que ya tenían y por lo cual Moisés ejercía de juez, aparte de eso, pues les dio más mandamientos. Y así lo podemos ver en Éxodo, en Éxodo 21, que era la ley de los esclavos, la ley de los actos de violencia, la ley de responsabilidades de amos y dueños, porque existía la esclavitud y Yahvé la permitía, lo único que hizo fue regularla. La restitución en caso de que te hurten algo, incluso leyes humanitarias, que me llama mucho la atención esto, que recordemos que nosotros estamos adorando y siguiendo doctrinas que todo lo que se consideraba sabiduría lo consideró hechicería. Y esto también es súper importante, muy importante. ¿De acuerdo? Porque solamente quería que se le hicieran a él los sacrificios. Pero hay sacrificios. Y si no era a él, entonces ya sabes lo que te iba a pasar, te desviviría. Y entonces, bueno, en este caso, bueno, vamos a encontrar mucho de esto. O sea, pero especialmente he subrayado esta frase porque lo de que os mataré a espada vuelve a tener una connotación física, de estar presente. Hay muchas partes, como hemos visto en el Génesis, en todas las primeras partes de la Biblia, hasta este momento en el que Él está presente. Y luego no se hace presente de la misma manera, que es a lo que vamos. Y Él solicita esto, mira, el primogénito, todo lo que abre matriz. Y lo vamos a ver en más versículos, ¿de acuerdo? Pero es muy importante saber eso, porque como veis aquí están todas las leyes, las fiestas anuales, en donde, bueno, aquí vamos a ver lo que son los panes sin levadura. Ya os digo que hay muchísimas cosas de las que hablar aquí y muchos vídeos que hacer, entonces es muy denso. Intento pasar todo un poco por arriba, ¿no? Se tenían que presentar ante él. No, el pan no tenía que tener
sangre y la grosura, lo que es la grasa de todos los sacrificios era muy, muy, muy importante para Yahvé. ¿De acuerdo? Aquí también vemos otra cosa muy importante, que esto en otros vídeos lo mencionaré con más detenimiento y por qué. Y bueno, pues esto es la manera que tenía de actuar Yahvé, que era pues en general muy sanguinaria, vamos a decirlo así. Entonces, después de todo esto, después de que le diera todo eso, le pidió Jehová que subiera él con 70 ancianos y con Aarón, Nadab y Abiú. Y este es el momento en el que le va a dar unas instrucciones a partir de este momento a Moisés para construir lo que es tan importante a día de hoy, incluso para Trump. Y me hace mucha gracia esto que dice: levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, como el que se levanta y se va a tomar un café. Dice: yo me voy a hacer un cafetito con unas tostadas. Pues él dijo: me voy a levantar y me voy a edificar un altar con 12 columnas. Una de dos. O existía tecnología que pudiera hacer esta serie de cosas, porque ahora vamos a ver en lo siguiente que os voy a mostrar que de tiendas de campaña y harapos nada, porque tienen, vamos, por lo que vamos a ver ahora. O no sé cómo te levantas una mañana de buena mañana y edificas un altar con 12 columnas. ¿Y de dónde lo sacas? Y vais a ver mucho esto del agua, el agua roja, de la esencia vital, vamos a llamarlo así, está por todas partes, continuamente, ¿vale? Aquí vais a ver, mira, en Éxodo, en el 24:10, y vieron al Dios de Israel, le vieron, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y esto puede ser algún mecanismo electromagnético con el que se le permite volar. Sube a mi monte y te daré tablas de piedra, ¿vale? Y entonces aquí subió Moisés con Josué. Aquí te habla de mandamientos, pero estos mandamientos no son los mismos que hemos visto que ya tenían, sino otros distintos. Otros distintos. ¿Y cuáles son? Unos mandamientos para construir algo. Pero para construir eso, en el Éxodo 25 nos dice que tenía que pedir a los hijos de Israel que le hicieran una ofrenda, de motu propio, voluntaria, y esa ofrenda sería para hacerle un santuario a él. Y vamos a ver lo que es el santuario y vamos a ver una parte de todo esto y cómo acaba la historia. Aquí vais a ver que se le pidió piedras preciosas a todos los... De hecho, hay una parte del texto que habla de que tenían que pagarlo por su alma. Y aquí vemos cómo van a construir el famoso arca del testimonio. En ese arca pondrás el testimonio que yo te daré. Este testimonio que él le da, estudiando el texto, son esas 2 tablas escritas por él, que son las que tiene que ir dentro del arca. Y ya os haré un vídeo expresamente, parte por parte, de todo lo que le manda construir. El vídeo de hoy va sobre el candelero de oro, que no es la menorá. Puede parecer, pero no lo es. Esto era muy importante porque desde el Arca del Testimonio hablaré contigo sobre el propiciatorio. Te pide también una mesa del pan de la proposición, que todo esto ya os iré diciendo poco a poco lo que es cada cosa, que tiene mucha miga. Y el candelero de oro. De aquí
hay muchas cosas importantes, que es lo que vamos a ver hoy. Aparte de los brazos, que es lo que se nos ha hecho creer con un candelabro, pero no es un candelabro, no, porque todo esto que le están mandando a hacer es tecnología. Todo esto que le están mandando a hacer es tecnología y no es un candelabro. Y habla en términos de una manzana, una flor, en la caña central 4 copas, una en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. La flor de almendro no es lo mismo que las otras flores, son distintas. Y una manzana debajo de 2 brazos, otra manzana debajo de otros brazos. Bueno, aquí te habla en términos de manzanas y te habla una cosa muy importante que es para mí de todo el texto, que es, tienes 7 lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Señores, si yo tengo que alumbrar hacia adelante, no puedo tener una vela encendida. Aparte que en ningún momento el texto indica que sea vela, sino que, porque dicen, no, eran las lámparas de aceite. No pueden ser unas lámparas de aceite porque si tienen que alumbrar hacia adelante, no pueden ser unas lámparas de aceite. Por lo tanto, aquí les explican cómo hacer el tabernáculo. Esto lo tengo subrayado para otro vídeo que es muy importante. Esto que tiene que ver, es muy potente esto, lo que se están construyendo aquí. Un altar de bronce, un atrio para el tabernáculo, un aceite para las lámparas, para hacer arder continuamente las lámparas que están en el tabernáculo. Y aquí sí que pone que tienen que arder lámparas, pero en el candelero no. El candelero eran lamparillas que tenían que mantenerse encendidas, enfocadas hacia adelante. Esto solo se puede entender con tecnología. Y seguimos Éxodo 28 con las vestiduras de sacerdotes, que también haré otro vídeo específico de todo esto. Y lo que más llama la atención es que eran todas hechas con oro, con lino torcido, tenían hombreras, pero sobre todo tenían piedras preciosas, topacio, carbuncio, esmeralda, zafiro, diamante, y todo esto, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la conductividad eléctrica. Esto ya lo explicaré en otro vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos al candelero. Lo que pasa es que quiero enseñaros un poco todo de cómo está hablado. Y la consagración de Aarón y sus hijos. De aquí lo más importante que tenéis que observar es que para que esto empezara a ponerse en marcha, todo esto que les había dado instrucciones, que como vemos más adelante en el texto, les hizo hacer formó específicamente a 2 personas que eran ingenieros para que hicieran los inventos y todo, y lo pone textualmente el texto. Yo quiero hoy dedicarme a centrarme en esto, qué es lo que hacen y cómo ponen en marcha esto, cómo es la consagración. Bueno, pues tienen que poner las manos sobre la cabeza del becerro, desvivir al becerro y entonces hay un ritual. Este ritual se tiene que echar el líquido de la energía vital, se tiene que echar en una parte muy determinada de lo que es el altar y el resto del líquido de la energía vital se tiene que echar en el altar. Y como vais a ver muchas veces, tiene que ver con los panes, con la grosura. La grosura es súper importante y hay algo muy específico de lo que se quema en el altar, de lo que no, y que tiene que ver con la carne, etc. En un principio, el ritual empieza con becerro, carnero, 2 carneros, y termina con corderos. ¿Vale? 2 corderos. Continuamente. Pero el ritual siempre es poner la mano sobre la cabeza antes de desvivir al animal, que en realidad hay una cosa muy interesante porque no es animal, sino que esto está en clave
en el que vemos sus piernas y ahora en otro versículo que os voy a enseñar habla incluso de pies y tiene que ver con la que va, que es la palabra que va, es la palabra keraab, perdón. Se usa exclusivamente en este texto bíblico, no es una palabra hebrea que tenga otro título ni otro uso, y por tanto es muy ambiguo esto, no parece de animal, y ahora os lo voy a ir mostrando a lo largo del vídeo, vamos a ver más fotos. Para mí esto es lo más denso, ¿vale? Porque explicaros un texto muy extenso de forma muy reducida me cuesta bastante trabajo, entonces os animo a que vosotros lo cojáis específicamente, miréis este vídeo si queréis, vais parándolo detenidamente lo que yo he subrayado y vais tomando conciencia de lo que aquí se hace y siempre, siempre, siempre utilizan el líquido de la energía vital y además hacen un ritual en el que se pone en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el lóbulo de la oreja de todo el resto de los sacerdotes, el dedo pulgar de las manos derechas y de los pies derechos, ¿vale? Esto lo que hace es como crear un circuito energético, que creo que ya vais viendo por dónde vais, de empezar a poner en marcha todo esto. Esto hacía que pusiese en marcha algo que capturaba una cierta energía y manifestaba a Dios. ¿Y queréis ver qué Dios era? Pues lo vamos a ir viendo. Mirad. Vamos a ir viendo cositas por aquí. Aquí, bueno, habla de las tablas. Esto no es, a ver, mira, yo quiero que veas una cosa. La palabra que te he dicho antes, que era, aquí arriba la tengo, ¿de acuerdo? Esa palabra solo se utiliza en términos bíblicos, no está en hebreo y viene a referirse a las piernas del animal, pero en realidad para piernas de animal se utiliza otra palabra, igual que para piernas de humano se utiliza otra palabra. Pero la traducción, que es una palabra única que se utiliza en hebreo en el texto, llama la atención como los traductores piden que se laven los intestinos y las piernas. Esto es en Éxodo 32. Esto es en Éxodo 32. Verás, esto es en Éxodo 32. Y luego tengo otro, el Levítico 1. Eso era el Levítico 1, perdón. Esto era en Levítico 1. ¿De acuerdo? Aquí os he subrayado cosas. Igual, os animo a que paréis el vídeo y lo miréis vosotros mismos. No me estoy inventando yo nada. Esto está en la Biblia. Y volvemos a lo mismo. Esta connotación es muy curiosa, ¿no? Aquí habla de pies, o sea, de piernas. Y en Éxodo 12 habla de pies. En Éxodo 12 es cuando tuvieron que... No solamente tú tienes la idea de que pintaron las puertas con sangre para que no se llevase su primogénito Yahvé, pero no solamente eso, tuvieron que comerse supuestamente el animal, pero con sus pies y sus entrañas. Entonces llama mucho esto la atención. Y ya os mostraré más textos donde habla de cómo comían pues personitas pequeñas. En Éxodo 13 vemos una vez más, conságrame a todo primogénito, el primer nacido de toda matriz, de entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Especialmente tenía obsesión con lo que son los varones. Y os he subrayado esto que es muy interesante, porque tanta preocupación tenemos con la marca de la frente y de la mano, y el señor Yahvé muchas veces menciona estas dos cosas. Será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente. Muchas veces. ¿De acuerdo? Para que lo vayáis viendo. Y bueno, pues eso, el primer nacido de matriz, todo primer nacido de ganado y todos los machos le pertenecen.
Incluso llegó a reconocer, y esto lo tenemos en Éxodo 13, Éxodo 13 es el que acabábamos de ver, en Ezequiel 20 dice, por eso también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Era un Dios que muy bueno no es, ya lo hemos visto en más cosas, pero obviamente muy bueno y muy noble no es. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo su primer hijo, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahvé, toda misericordia y amor. ¿De acuerdo? Entonces yo, buscando por ahí, encontré una foto. Esta foto es del Pentateuco de Ratisbona. Y aquí quiero que veáis determinadas cosas que vamos a observar de aquí. Una de ellas, especialmente, es el candelero, que se supone, y te lo vuelven a poner aquí como si fuese un candelabro. Pero, te vuelvo a insistir, tenía lamparillas que miraban de frente, con lo cual no puede ser esto. Y voy a pasar otra foto porque quiero que vayáis viendo. Este sería el candelero y esta foto, que es muy importante que la observéis, que la voy a ampliar. A ver si veis lo que lleva este hombre en la mano colgando, que yo creo que se ve bastante bien. ¿Mm? ¿Veis lo que lleva en la mano colgando? La mitad de lo que es. Pues obviamente no es algo que me inventé yo, sino que esto tenía que ver con una manera de desvivir no solo animales, sino también ciertas otras cosas que eran necesarias para poner en marcha la máquina. Entonces, investigando mucho, que podría ser que tuviese manzanas, que tuviese flores, que tuviese cosas, te voy a mostrar lo que era realmente el candelero y qué tiene que ver con toda la historia antigua y qué tiene que ver también con la historia de nuestros días. Este es el candelero. Y este candelero, que seguramente te suene, tiene que ver con un dios asirio y la historia de un dios asirio. Este dios asirio era bastante sanguinario. Y fijaros cómo ahí están los sacerdotes, ahí está Dios encima del candelero mostrándose. Y fijaros en la piña que tienen en la mano también, porque tienen una piña. Y no es una historia única, tiene que ver también con otras culturas y tiene que ver, aquí vais a ver muchísimo mejor. De hecho, el candelero este que se ve aquí ni tan siquiera era de pie, estaba tumbado en el suelo. Lo que pasa que al dibujarlo en piedra no lo pueden hacer en proyección, como si dijéramos. Entonces eso estaba en el suelo y encima aparecía este mini dios, este mini yo, con sus alitas, y este es el dios Asur, que no solamente es el dios de los asirios. Entonces digamos que nos han dicho que es una arca y tal rudimentaria, pero en realidad sería algo más así. No os vayáis a creer que porque salgan con poca ropa no tenían tecnología, la tenían y de hecho lo estaban creando. Y os voy a poner
vamos a ver esto, esto nos lleva al zoroastrismo. ¿Y qué tiene que ver el zoroastro con todo esto? ¿Qué tiene que ver el zoroastrismo con todo esto? Pues tiene que ver mucho, porque este es el señor que al que se le rinde culto a día de hoy. Al que se le rinde culto a día de hoy. Y como podéis observar, fue bastante sanguinario. Destruyó pueblos, los esclavizó y por tanto nos lleva al zoroastrismo. Y os voy a poner un vídeo muy cortito, 2 minutos de este vídeo os voy a poner, que no es mío, obviamente, es de esta chica, que lo explica muy muy bien. Y os dejo 2 minutitos con él. Conocido también como mazdeísmo en honor a Ahura Mazda, el zoroastrismo fue la religión central del imperio persa aqueménida durante el siglo V antes de nuestra era. Junto a la adoración de las fuerzas de la naturaleza, la religión de los magos y la religión real creada por Darío, que hemos estudiado en nuestras clases anteriores, el zoroastrismo completaba por arriba el pináculo de la ecléctica espiritualidad persa. Aunque muy poco conocida en nuestros días, la importancia histórica de esta religión es inmensa y absolutamente incontestable, ya que el zoroastrismo planteó por primera vez algunos de los conceptos centrales, algunas de las ideas eje de las 3 grandes religiones monoteístas que vendrían a marcar la historia posteriormente: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los fundamentos básicos de su visión del bien y del mal, la idea del libre albedrío humano, la idea del paraíso y el infierno, todas estas ideas fueron formuladas por primera vez en el zoroastrismo y ampliamente difundidas después. Pues aquí lo tenéis. Esto es el único Dios al que todos estamos adorando, de cualquier religión. Y fijaros cómo aquí nos muestran también la cabeza de águila, las águilas en las que, como hemos visto en la Biblia, les sacó Dios de su ciudad. Y mirad lo que hacen con la piña. ¿Dónde la ponen? ¿Dónde la van a poner? En el árbol de la vida. Este con carita de yo no he sido. ¿Y ante qué estamos? Ante una recolección de almas. ¿Y qué nos han inculcado? ¿Y quién está arriba? Las piñas en el árbol y arriba Asur, que es el dios Asur. Y ahora quiero que veáis, ya para terminar, y que observéis un arca, también católica. En este caso, lo que haría, espera, que no puede, para que veáis, aquí estaría representado el candelero, que no es así, que esto tiene que ver con el árbol de la vida. Dentro estaría el arca, las columnas, los 2 querubines. Aquí estarían las almas de todos aquellos personitas pequeñas que han contribuido a que se represente este Dios. Y nada más, hasta aquí os dejo el aprendizaje de hoy. Ha sido bastante denso. Hay mucha información que procesar. Si os parece interesante todo lo que hago, por favor, compartirlo, suscribiros y sobre todo seguir poco a poco viendo vídeos, porque queda muchísimo por explicar, porque todo lo que tiene que ver con el arca, el tabernáculo, los trajes de los sacerdotes, todo eso es muy extenso y lo iré explicando poco a poco para que tengáis más conocimiento de todo. Así es que muchas gracias.